Estos términos, carcinoma y sarcomas, son respectivamente para denominar a los tumores malignos de origen epitelial o de origen mesenquimático. Seguimos, fíjense cómo varían. El músculo liso se llama leiomioma, leiomiosarcoma, el músculo estriado rhabdomioma, rhabdomiosarcoma, de las neuronas ganglioneuroma o neuroblastoma, de la vaina de Schwann, de los nervios periféricos, neurilemoma o schwannoma benigno, y ahora antes se llamaba schwannoma maligno, pero ahora se llama tumor maligno periférico de la vaina nerviosa. En cambio, los linfomas y las leucemias refieren al sistema linfopoyético. Esto es en un ganglio y hace un tumor sólido, y la leucemia es un tumor que circula por la sangre, por así decirlo, no tienen contraparte benigna. De todos modos, se los podrían considerar sarcomas porque provienen de células mesenquimáticas. Bueno, la conducta biológica, cuando decimos conducta biológica, nos estamos refiriendo a si el tumor es benigno o es maligno. Es decir, si va a matar o no al paciente, si va a producirle daño al paciente. Puede ser un tumor benigno que le produzca un gran daño o un tumor maligno que no le produzca nada al paciente. Bueno, depende del tipo de tumor y de muchos otros factores, ¿no? Existen lesiones de comportamiento polar, es decir, o son muy benignos, que no va a haber ningún problema, por ejemplo un lipoma, que es un tumor sumamente común, frecuente, lipomas vemos todos los días en el laboratorio, y existen lesiones de comportamiento maligno muy agresivo. Y existen lesiones que el comportamiento es menos definido y son difíciles de calificar. A veces uno puede sacar un informe con un diagnóstico diferencial, si es una hiperplasia con atipia versus un carcinoma, o a veces hay sarcomas de bajo grado de agresividad. Es decir, hay como situaciones más difusas que no son tan polares como decir benigno o maligno. Cuando es benigno lleva el nombre del tejido y el sufijo oma. Por ejemplo, lipoma para los tumores benignos del tejido adiposo. Osteoma para un tumor benigno del tejido óseo. En cambio el maligno, por ejemplo el nombre del tejido, osteosarcoma, es un tumor maligno de los huesos. Condrosarcoma, un tumor maligno del cartílago. En cambio, si es un carcinoma, decimos solamente dos formas. Adenocarcinoma, si proviene de una glándula, por ejemplo, próstata, estómago, mama, endometrio, páncreas, tiroides, todo eso son glándulas y van a dar origen a los malignos adenocarcinomas. Y los benignos se llamarían adenomas. En cambio también pueden ser, si derivan del epitelio plano estratificado, cualquiera sea el origen del epitelio plano estratificado, se llama carcinoma epidermoide. De esófago, de piel, de bronquios, teniendo una metaplasia previa, de cuello de útero, de vagina, etcétera, etcétera. En cambio, linfomas y leucemias son un caso aparte que no tienen ninguna otra connotación. Si nosotros decimos linfoma, es un tumor maligno del sistema linforeticular, y si decimos leucemia, es un tumor maligno del sistema linforeticular que circula. Bueno, hay distintas características que distinguen a cada tumor, ¿no? El modo de crecer en los benignos es un crecimiento expansivo, en los malignos es infiltrativo, como si fueran patas de un cangrejo que se meten en los tejidos vecinos. Por eso viene el nombre cáncer de cangrejo. La velocidad de crecimiento es lento en los benignos y rápido en los malignos. La progresión en cuanto a los tumores benignos puede detenerse, progresar o involucionar. En cambio los malignos tienen en general un crecimiento continuo. Macroscópicamente los bordes de los benignos son bien delimitados, en cambio los malignos son imprecisos. Si cortamos el tumor y vemos la superficie de corte es homogénea, en cambio los malignos siempre, esto les tiene que quedar a ustedes bien grabado, es de superficie irregular con hemorragia, necrosis y quistificación. Eso es la macro de un tumor maligno. La forma, por ejemplo, en los órganos sólidos son sólidos o quísticos, al igual que los malignos,
pero en los órganos huecos suelen ser vegetantes y planos, y en los malignos ulceran, infiltran, son vegetantes, tienen mayor cantidad de necrosis, pueden sangrar, etcétera, etcétera, los malignos. Y aquí tenemos distintos tipos de tumores benignos. Fíjense, este es quístico, tiene pelos, esto salió de acá adentro, tiene pelo, sebo. Esto es un tumor que aparece en ovario o en testículo y es un teratoma, más frecuente, en otros sitios también puede aparecer. Este es un tumor benigno de la vaina tendinosa, es medio mucoso, mixoide, es un schwannoma benigno. El tumor benigno más frecuente en la mujer es el leiomioma. Fíjense ustedes la calidad de este tumor, que es muy bien delimitado, es sólido, separados uno de otro, la superficie de corte es homogénea, acá no vemos ni necrosis, ni hemorragia, ni nada por el estilo. Tumores quísticos, esto parece una bolsa de plástico abierta, acá no es una pared gruesa, no hay nada no hay hemorragia, no hay necrosis. Y lipoma, que es el tumor benigno más frecuente, tanto en el hombre como en la mujer, fíjense ustedes cómo es bien lisito. Esta hemorragia que tiene son de los vasitos periféricos, bien delimitado, esto se lo enuclea muy fácilmente. En cambio, los malignos tienen otras características. Fíjense, este es un llamado carcinoma de células claras de riñón. Esto es riñón y esto es el tumor. Tiene áreas de necrosis, áreas de hemorragia. Un carcinoma que crece en la luz de la vejiga vegetante, se llama carcinoma de células transicionales. Fíjense cómo se va ulcerando en la superficie, se va erosionando. El liposarcoma puede tener una área de hemorragia, pero es un gran tamaño. Y los lipomas no llegan a tener este gran tamaño. El liposarcoma crece en el retroperitoneo, donde tiene un gran espacio para crecer, o en el muslo también. El adenocarcinoma de colon, esto es un segmento de colon cortado transversalmente y longitudinalmente, y acá tenemos un tumor vegetante y la superficie puede estar ulcerada y vemos que infiltra la pared, se mete en la pared y se agarra de la pared como un cangrejo, ¿no? El osteosarcoma es un tumor maligno del hueso, este es la parte inferior del fémur, y fíjense, todo esto es tumor que está metido en la cavidad medular del hueso y también en las partes blandas adyacentes. Hay zonas de hemorragia, esto que se ve de color negro es hemorragia, necrosis, forma quistes, y el condrosarcoma también tiene este tamaño grande, no hay nada normal que produzca cartílago que sea de este tamaño. También tiene hemorragias, tiene áreas de necrosis y tiene este aspecto como nacarado, azulado.